Tengan buenos días, mis hermanos, en esta mañana, en este día domingo 15 de noviembre, que Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente en su casa. Pongámonos en pie, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a utilizar nuestro signario. Si usted ha traído signario, busque el número 223. 223, la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos, 223. Vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a cantar. Yo soy la vid y mi padre el labrador. Vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio en él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fieles. Estrofa 3. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de creer a las promesas de Dios, en que todo aquel que permanece unido a Él va a producir más y más. Y dice la Biblia de que aquel que permaneciere cerca de Él, Él lo limpiará para que produzca más y más. Vamos a ir a la palabra del Señor al final de nuestros signarios. Vamos a la lectura número 9. Lectura antifonal número 9. El título es el varón bienaventurado. Esta lectura se basa en el libro de los Salmos, capítulo 1, en la carta a Tito, capítulo 3, y la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer, mis amados hermanos, su servidor, primer renglón, y letra más oscura, nuestro hermano Ernesto con la congregación. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todos concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana te damos por traernos a tu casa. Podríamos haber estado en otro lugar, quizás humanamente o quizás terrenalmente mejor, Señor.
pero esta mañana hemos venido a buscarte, hemos venido a escuchar tu palabra, pero también, Señor, a adorarte. Bendice y recibe, Señor, como parte de nuestro agradecimiento y nuestra adoración, estas alabanzas que vamos a cantar. Señor, háblanos esta mañana en tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y le seguimos cantando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Una vez más, seamos bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a cantar a esta hora. Vamos a comenzar con la número 415 de nuestros himnarios. Número 415. En el nombre de Jesús se doble. Díganlo con sus palmas. En el nombre de Jesús se doble, doble toda rodilla. Que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús se doble, doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Díganle al Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Denle un buen aplauso al Señor, mi hermano, que nos da la oportunidad de adorarle, de poder venir a su casa para decirle muchas gracias por toda su misericordia para con cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a una cadenita de coros, así como algo inusual? Vamos a ir a número 521 de nuestros himnarios. La cadena de coros número 6, Hosana. Vamos a cantar todos juntos. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que con todas sus fuerzas lo diga nuestra voz, y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana.
como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó. Alzaré mis manos al Señor, un manto de duelo desenterraré, y todos gritaremos gloria a Dios. Con alegría será guiado con paz, montes y collados prorrumpirán en canto, y habrá voz de gozo, y los árboles del campo sus manos palmearán. Árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán, árboles del campo palmearán, al salir con gozo. Gloria a Dios, dele un aplauso a nuestro Dios, mi hermano, una ofrenda de palmas para Él, que le ha permitido a usted y a mí pues podernos reunir día domingo, iniciando pues ya nuestro culto, ¿verdad? Es la mejor opción, la mejor decisión que pudo haber tomado este día. Vamos a seguirle cantando a nuestro Dios. ¿Qué le parece si nos vamos 517? Vamos a retroceder ahí un poco. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Vamos a cantar. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Señor, por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Hecho a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Amén. Bueno, vamos a avanzar un poquito ahí. 544 de nuestros himnarios. Has cambiado mi lamento en baile.
a Dios. Bueno, vamos a cantar al que nos ciñe de poder a esta hora, mis amados hermanos. Venimos con todas las energías y dispuestos a escuchar palabra, pero antes vamos a cantar al que nos ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Una vez más al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dígalo conmigo, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Dale un fuerte aplauso, no se quede con las ganas. Vea que también queremos enviar un fraternal saludo a los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, la página oficial del Tabernáculo del Sauce. Pues me han hecho muchos comentarios por ahí, amigos y familiares. Mira, ya le di like a la página. Que bueno, ya era tiempo que hicieras algo bueno, les digo, haciéndole la broma, ¿verdad? Por supuesto, un saludo para ustedes que nos ven a través de sus pantallas. Esperamos en Dios poderlos tener acá muy pronto para que podamos juntos cantar a nuestro Rey. Vamos a cantar una alabanza más. Vamos a buscar número 23 de nuestros himnarios. Número 23. Gloria, gloria, aleluya. Vamos a cantar a esta hora, hermanos. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. En el coro. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en
más atrás, número 16. Jesús es la roca. Por supuesto que eres la roca de nuestra salvación. La roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición y lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz, me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvos queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz Él os da, aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención, Él sana las llagas de mi corazón, Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús, por eso confío tan solo en Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta acá por el momento con las alabanzas. Vamos pues a pasar al instante de los anuncios. Recuerde que su iglesia pues sigue con las actividades. Estuvimos ya mucho tiempo sin actividad, ¿verdad? Usted sabe que por el problema que la humanidad en el mundo entero hemos estado pasando, pues lo que no se esperaba llegó. Ese momento donde por ley, se lo voy a decir, por ley terrenal, las iglesias tuvieron que cerrar sus operaciones. Pero la pregunta es, se cerraron las instalaciones del templo donde nos reunimos, pero usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, amén. Entonces Dios siguió obrando, hermanos. Para cada uno de nosotros, Él nos estuvo guardando. Se cerraron operaciones en las iglesias, pero Dios no dejó de operar. Él siguió trabajando en pandemia sin descanso, protegiéndole a usted y a mí. Yo me atrevo a decir que este tiempo que llevamos de pandemia ha sido cuando más trabajo ha tenido el Señor. ¿Por qué? Porque le han pedido sanidad y misericordia hasta los que nunca habían pedido. Entonces, nuestro Señor tuvo que escuchar a sus hijos, y a los que se convirtieron en sus hijos se le hizo más grande, ¿verdad? Pero como Él es grande, fuerte y poderoso, puede con todo, hermanos. Así es de que recuerde, las actividades continúan. Si usted pues quiere bautizarse, ahí está, listo y dispuesto el bautisterio, y listo y preparado nuestro pastor también para bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y de Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted tiene un amigo, puede también hacerle el comentario de que ahí está el bautisterio dispuesto. También si usted quiere formar parte de algún ministerio, pues hágalo. Mire, pero es que yo quiero ser parte de escuela bíblica, pero niños no hay. Hoy que no hay, quiere, ¿verdad? No, pero ya se va a abrir, ya va a poder. También recordarles a los líderes y maestros y colaboradores de escuela bíblica que cuando termine el culto va a haber reunión, porque van a afinar ciertos detalles ahí con la reapertura, y bueno, el pastor tiene una agenda preparada para esa reunión. Así es de que ahí está el primero que se alegra que va a haber escuela bíblica. Ese niño que grita, a los que ven en las cámaras, ese niño que usted oye que grita, ese es mío, grita mucho.
pero ya van a estar los niños activos en escuela bíblica, ya pues la reapertura se va haciendo gradual. Recuerde que todavía estamos en pandemia y pues las medidas no cesan. Los que están más de cerca con la salud, pues familiares y amigos comentan que todavía no. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a ver que en las noticias, el día de ahora 160 casos, bien poquito, no, pero son 160 personas que están sufriendo, hermano. Mire, y en la lista de fallecidos, reportamos 5 o 6 fallecidos por COVID este día. Solo 6. Bien poquito se oye, ¿no? Pero no, esto todavía está, hermanos. Que nos vamos acostumbrando es otra cosa. Recuerde que es importante que usted y yo pues guardemos las medidas siempre, siempre. Tenemos la entrada aquí al frente y tenemos la salida por este lado. Si usted va a ir al baño, sale por acá. Naturalmente, pues aquí es la salida. Sale acá, va al baño o lo que tenga que hacer y retorna nuevamente por allá. ¿Por qué? Pero si yo ya entré, hermano, ya me tomaron la temperatura. Sí, pero usted vaya afuera y hace contacto con alguna cosa allá y le regalan su alcohol gel ahí en la entrada. Se desinfecta las manos y no hay problema. ¿Por qué? Recuerde que si usted va afuera y toca algo y usted entra por acá y se sienta, pues usted se agarra de la silla y como no se desinfectó las manitas, siente que esto no es sacada del pastor, esto no es un invento de la iglesia, esto está en todos lados, hermano. Gracias a Dios que ya podemos, aunque sea así separadito, ya podemos estar en el templo. Recuerde, no se le va a olvidar quedarse en la reunión, colaboradores, maestros y líderes de escuela bíblica, muchos puntos importantes. También pues recuerde que le esperamos por la tarde. Habían hecho un reporte de la compañía de electricidad que iba a haber una suspensión ahora de 6 de la mañana a 4 de la tarde y pues anoche nos enteramos con el pastor y ahí inventando cómo íbamos a hacer la transmisión y el culto, porque el culto no se va a detener porque no hay luz. Ya por ahí unos hermanos nos prestaron un aparato que es recargable y ya habíamos planeado cómo íbamos a conectar estas cositas. Ahí traíamos la computadora para las alabanzas. No debe de parar la obra, hermano. Y si no hay luz y si no hay equipo, pues lo hacemos así como caiga. Pero palabra de Dios va a haber siempre. Así es de que así como también las actividades continúan en su iglesia, así también las necesidades. Tenemos muchas necesidades con mobiliario, implementos de limpieza, mobiliario para escuela bíblica, van a hacer falta unas pizarras, hay que darle mantenimiento al bautisterio, ya está pidiendo el hermano. Hermano, no le estoy pidiendo para mí, no le estoy pidiendo para mí. Le estamos recordando de que esta iglesia es autosostenible, responsabilidad suya y mía. La obra no es mía, la obra no es del pastor, la obra es de Dios. Mientras mejor estén las instalaciones, lo mejor debe de ser para el pastor, ¿verdad? No, ¿verdad? Para el Señor. Cada centavo que usted pone en las ofrendas es bien utilizado desde la limpieza, el mantenimiento de techos, cielos falsos, todo lo que tenga que ver con la iglesia. Usted aquí no está dando dinero para mí, ni para el pastor, es para la obra del Señor. Así es de que vamos a darle a Dios la parte que a Él le corresponde. Vamos a ponernos en pie y vamos a ofrendar y a diezmar como cada quien tenga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Vamos a cantar Dios bueno es. Amado Dios y bendito Padre que estás en los cielos, Señor, tu pueblo está delante de tu presencia, Señor, con corazones humillados, Señor, para darte las gracias primeramente por todas las cosas que suceden en nuestras vidas, por las cosas buenas, Señor, sabemos que vienen de ti y las malas, pues tú permites que pasen para fortalecer nuestras áreas débiles. Solo te pedimos, Señor, que puedas darnos esa paciencia, Señor, para poder aguantar y poder llevar el día malo.
Te pedimos, Señor, que bendigas cada hermano que en este momento se dispone a diezmar y a ofrendar. Que seas tú, Señor, multiplicando cada centavo. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo peligro, que protejas este lugar, Señor, que es el lugar que tú nos has dado para podernos congregar en tu nombre. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que te quedes con nosotros de principio a fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mientras recogemos nuestras ofrendas, hermanos, vamos a cantar una alabanza más. Vaya conmigo, número 80. Vamos a buscar número 80 de nuestros himnarios. Creo que no le hemos cantado número 80. Suenen dulces himnos. Vamos a cantar, hermanos, todos juntos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Que se oiga en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solas. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. En el coro, gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oiga en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y les muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Que se oiga en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús en Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oiga en Belén, sea nuestro cántico también. Regálale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, mi amado hermano. Ya nos gozamos cantándole al Señor, pues ya llegamos a Él a través de la alabanza. Ahora Él llegará a nosotros a través de la palabra con nuestro pastor. Amén. Vamos a buscar, mis amados hermanos, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a hablar sobre las características del tiempo actual. Solo un anuncio, ¿verdad? Si usted tiene niños de un año, digamos, a los 14 años, por favor acérquese a enlistarse allá con nuestra hermana Floridalma. Vamos a sacar un listado de los niños, de sus hijos, por un programita que tenemos por allí ya para ellos. Así es que no se le olvide, por favor, no se le olvide. Vaya y anote a sus hijos. Es para una bendición que Dios ha tenido ahí para ellos. Bueno, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar las características del tiempo actual. Este tiempo tiene ciertas características que lo hacen resaltar y nos hacen llegar a pensar que las cosas, el tiempo de Dios está avanzando y cada día vemos más cumplimientos, más avances. Entonces, mientras esto sucede, la iglesia no debe ni de distraerse ni de desmotivarse, porque
Dios está cumpliendo su palabra con propósitos y nosotros necesitamos estar alerta, ¿verdad? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Leamos hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de gracia, nos dé, bendito Dios, la sabiduría, la inteligencia para darnos cuenta de que este tiempo, Señor, está cumpliendo de acuerdo a lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos en nuestras necesidades y problemas, aquellos que están, Señor, llevando diferentes batallas en su vida. Tú sabes lo que cada uno de ellos está pasando, pero tu palabra nos recuerda y nos alienta que tú nos lo decías, Señor Jesús. Nos decías que en los tiempos actuales habría sufrimiento y serían tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Gracias, Señor, te damos por esta bendita palabra, porque es la guía de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Estamos hablando de las características del tiempo actual. Las características que tenemos en la actualidad, mire, cada día se están cumpliendo las cosas. Cada día se están cumpliendo las cosas. Un detalle muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta es que cuando veamos este tipo de cosas, cuando veamos, porque mire, la iglesia no tiene que estar enfrascada. Obviamente hay que trabajar, hay que hacer nuestras labores diarias, hay que ocuparnos en lo que nos corresponde, pero eso sí, sin perder de vista el lado principal, que es Dios en nuestra vida, y no olvidar que esas promesas, sobre todo de que Él vendría o vendrá por su iglesia, eso está más cerca, eso está más cerca. Entonces, todo lo que vemos, esta pandemia, esta crisis, porque lamentablemente a veces el cristiano solo se deja ir por lo que ve, pero no por lo que lee. Entonces a veces vemos lo que está pasando, vemos las noticias, pero no lee su Biblia a veces. Y a veces no logra quizás llevar un hilo de las cosas que están pasando. ¿Por qué no logra hacer estas cosas? Porque se le olvida que Dios ya había dejado en su palabra que todas estas cosas se irían cumpliendo. Entonces, ¿por qué hay características en la actualidad? ¿Por qué debemos estar alerta? ¿Por qué no debemos dejarnos llevar por lo que la mayoría dice? Y cuando estoy hablando de la mayoría, estoy hablando por lo que el mundo habla en estos días. ¿Cuáles son los temas comunes de hoy en día? El entretenimiento, el dedicar su tiempo a cosas que al final no nos llevan a nada bueno. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces la iglesia tiene que reconocer en qué cosas debe dedicar su tiempo, en qué cosas debe de enfocarse. Todo está pasando tan rápido. Yo digo tan rápido porque ¿qué hace que habíamos estado hablando, de hecho, de los cambios que hay en los diferentes países? Mire, hay una crisis en todos los aspectos, pero esas crisis se han agravado mucho más en este año. Crisis financiera, pero si usted se fija, la crisis financiera no es para todo el tiempo, no es para todo el mundo, perdón. Es solo para un sector, porque la gente
que tiene riqueza en extremo, tiene más riqueza hoy después de la pandemia. Entonces, sí hay un sector grande de la población mundial que se está tambaleando. Gobiernos incluso. Entonces, crisis financiera, crisis política. Porque no crea que solo en nuestro país se están peleando los diputados y el presidente. No. Hay países que están derrocando a sus líderes. Bueno, de hecho, la elección que acaba de haber hace unos días en Estados Unidos, porque todos están hablando de que mire, que sí, que al final lo sacaron del poder y que usted no sabe lo que hay detrás de todo eso. No estoy hablando que hay fraude, solo estoy diciendo, no saben lo que viene detrás de todas estas cosas. Porque si bien es cierto, esta persona, el presidente Trump, pues no era muy de caer muy bien con todo el mundo por sus actitudes, por su forma quizás de expresarse a veces. Pero si bien es cierto, hizo algunas cosas que Dios lo utilizó y lo dejó ahí para que cumpliera el propósito de Dios. Posiblemente Dios dijo ya, bueno, ya cumpliste lo que yo te mandé a hacer. Ahora viene otra persona que va a seguir con el plan que yo ya tracé, dice Dios. Y que este plan, porque mucha gente se alegra, sí, y al final los indocumentados les van a dar papeles, sí, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de los abortos? ¿Qué hay de los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Qué hay de la política exterior, sobre todo con Israel? O sea, eso a veces la iglesia solo se deja llevar por lo que dicen las redes sociales. Mire, en las redes sociales todo mundo piensa, o mejor dicho, escribe lo que piensa. Entonces en eso tenemos nosotros que ser bastante, tener un razonamiento propio, basado en las escrituras, no en el corazón. Porque si yo me baso en lo que dice mi corazón y hago lo que hay en mi corazón, posiblemente me voy a equivocar. Pero si yo sigo lo que las escrituras me aconsejan, entonces las cosas pueden ser distintas. Entonces, crisis política, crisis financiera. Ya le dije que solo un sector mundial o de la población pues está pasando mayor pobreza, porque hay otros sectores que con la pandemia, no hombre, si esos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Entonces, crisis financiera en algunos lugares, algunos sectores, crisis política, crisis espiritual, que esto casi nadie lo dice. Pero ¿cuál es la crisis espiritual? Cuando usted a veces siente esos bajones espirituales, desánimos espirituales. Ay, es que ya no dan ganas de ir a la iglesia. Es que no dan ganas de abrir la Biblia. Cuando abro la Biblia, a los 3 minutos ya me estoy durmiendo. Es una crisis espiritual. Es una crisis espiritual y nadie lo quiere ver así. Y no crea que es exclusivamente de nuestra iglesia o de las iglesias locales. No, es en todos lados, hermanos. Ayer estábamos participando de una capacitación para un proyecto para beneficio de nuestros niños. Todo el día. Un tabernáculo, una iglesia grande. Y no crea, hermano. No crea. También todas las iglesias grandes, la asistencia de las personas, de personas que estaban comprometidas con Dios. ¿Dónde están? A saber. Y se lo digo porque no lo dije yo ahí, lo dijo alguien más. Nos reunimos, hablamos, algunos pastores, otros son líderes, otros son servidores de diferentes iglesias, no exclusivamente de la Misión Bautista, sino de muchas denominaciones. Y estaban hablando algunas cuestiones, no hay mal, sino comentando cómo está el desánimo dentro de las iglesias. Entonces, eso es parte de las características del tiempo actual. Dice la Escritura que en los tiempos postreros, dice, todo esto se va a ir cumpliendo, pero dice el versículo, por ejemplo, el versículo 3, mire lo que dice allí.
Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, esto ya Dios lo había anunciado. El desánimo, oiga bien, no solo de la congregación en general, el desánimo de pastores. ¿Por qué el desánimo de pastores? Porque muchos de ellos están con el ánimo de trabajar para Dios, de hacer las cosas bien, de pues completar proyectos, etcétera. Pero, ¿y la asistencia a las iglesias cómo está? Le pongo un ejemplo. ¿Para qué en estos tiempos alguien diría, hagamos un templo más grande si la gente no llega a las iglesias? No estoy diciendo que ese objetivo sea malo, no, es muy bueno, pero construyendo, pintando, arreglando, que hay que hacerlo. ¿Para que llegue quién? Porque congregarse en línea no es igual. Es mentira. No es igual. Hasta la Teletón fracasó en línea, pues. Pero les digo, hermanos, congregarse en línea o de lejos no es igual. Claro, es una oportunidad, ¿verdad? Es algo que nos ayuda. Y el que quiere buscar de Dios, y mire, no importa, está en el hospital, está pasando una enfermedad, está en la cárcel, incluso está en cualquier lugar o en su trabajo, o sea, no puede venir a la iglesia a congregarse y está escuchando, qué bueno, pero ¿de qué sirve que usted se congregue en línea en su casa? Pero al súper bien va, pero al centro comercial bien va, pero al mercado bien va, pero el transporte colectivo bien va. No, a la iglesia no, nos vamos a contaminar. O sea, esa es parte de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es rebelarse. Esa es la apostasía. Entonces, son características. Estamos introduciendo el tema, pero veamos lo que dice el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga bien, aquí hay un aspecto que nosotros no debemos perder de vista. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él son dos cosas muy diferentes. Nuestra reunión con Cristo es cuando la iglesia es arrebatada, que será en el momento que Dios así lo diga. Y que no sabemos obviamente ni el día ni la hora. Jesús dijo que de la venida del Hijo del Hombre, está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra, nadie sabe. Pero el arrebatamiento de la iglesia es antes de eso. Entonces, obviamente nadie lo sabe, nadie lo conoce. Entonces dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda venida de Cristo, acá a la tierra. En la segunda venida de Cristo nosotros venimos con Él. Entonces, una de las cosas que usted tiene que reconocer es que todas estas cosas, antes que estos dos eventos sucedan, dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es vuestro modo de pensar? Buscar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es vuestro modo de pensar? Poner a Dios como primordial, agradarlo a Él, acercarse a Él, servirle a Él. Ese es el modo de pensar de la iglesia cristiana en general. Ese es el modo de pensar. Pero dice, no os dejéis mover fácilmente. ¿Cuáles son las maneras que el enemigo utiliza hoy en día? Y es una característica que hoy en día vemos. ¿Cuáles son las formas que Satanás está utilizando para mover el pensamiento de muchos cristianos? Dice allí, ni os conturbéis, dice allí, ni por espíritu, oiga bien, dice la segunda carta de Juan, probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es entonces dejarse mover por espíritu? Es cuando a lo mejor alguien viene, por lo general, alguien viene y le dice, mira, la verdad que ya no vayas a la iglesia, salite del ministerio. O no le dicen eso, pero le están poniendo cuestiones como, mira,
fíjate que yo creo que en la iglesia, ahí ya sabes qué está pasando. Es que nadie quiere llegar. Quizás el pastor anda en pecado. Tiene otra siervita por ahí. Aquí no vemos a la hermana Flor y últimamente, no, ahí está la hermana. Antes de que vaya a pensar otra cosa. O cualquier cosa, ¿verdad? Es que mire, es que en las iglesias mucho problema, mucha crítica. ¿Y en qué iglesia no hay problema? Díganme. Ahora, vuestro modo de pensar. No os dejéis mover por espíritu. Y dice la segunda carta de Juan, probad los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿qué es dejarse mover por espíritus? Estamos hablando de personas que influyen mucho en su vida. Yo me atrevería a decir que siempre hay alguien que se convierte en un diablo cerca de usted y le deja, o usted se deja mover fácilmente de lo que le dice la persona. Usted había decidido, por decirle algo, bautizarse el próximo domingo. Pero en la semana alguien le metió temor. Va a estar muy helada el agua. Te va a dar catarro. COVID ha de tener esa agua. Quizás. Más que el viento, ¿verdad? Pues ya no me bautizo. Se dejó mover por espíritus. Que a veces nosotros nos lo dijo alguien muy cercano, nos lo dijo alguien. ¿Y qué fue a lo mejor esa persona? Un instrumento de Satanás para orientarle mal a usted. Y usted ni lento ni perezoso, rapidito, dijo, está bien. Pero dice ahí, hay otras maneras de cómo Satanás utiliza para movernos en este modo de pensar. Dice ahí, ni por espíritu, ni por palabra, oye bien, ni por palabra. Cuando habla de por palabra es cuando usted dice, mire, yo escuché tal predicación a tal persona y verá qué bonito habla. Sí, pero ¿quién le hace pensar a usted que realmente está predicando la sana doctrina? No siempre lo que nos gusta más, porque lamentablemente el ser humano siempre está o va a los lugares donde aparentemente le tratan bien. Y por eso es que muchos caemos en la trampa, porque hay personas que nos hablan tan dulcemente que a nosotros nos cuesta pensar, nos cuesta darnos cuenta que a lo mejor esa persona nos está haciendo, nos está causando un gran daño, pero como nos habla tan dulcemente. Entonces por eso dice, ni por palabra. Pero también dice que hay otra tercera cosa que la utiliza mucho Satanás. Ni por carta nuestra. O sea, porque al apóstol Pablo le habían falsificado algunas cartas. Imagínense cómo era la maldad ya en aquellos tiempos. O sea, ya alguien había escrito cartas a nombre del apóstol Pablo para escribir lo que él quería. El apóstol Pablo escribía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón que escribiera. Pero había personas inescrupulosas que pues escribían y le ponían como que el apóstol Pablo había mandado las cartas y estaban tergiversando las cosas, escribiendo cosas que no eran. Entonces ya le estaban a él plagiando cartas o utilizando su nombre. El problema es que no habían derechos de autor en aquel entonces, ¿verdad? Pero ya había gente que hacía estas cosas y lo hacía para mover la manera de pensar de los cristianos en aquel entonces. Ahora, dice el versículo 3, al final del 2 dice ahí, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. La primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de el regreso de Cristo, o mejor dicho, de la segunda venida de Cristo, en la primera carta. Pero en la segunda carta, que es esta que estamos leyendo, ya había murmuraciones, porque algunos decían que la venida de Cristo ya había sucedido. Por eso es que él retoma el tema en esta carta y dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, dice el apóstol Pablo, no se dejen mover ni por carta, aunque fuera nuestra o como que si fuera nuestra, y que piensen algunos que Cristo ya vino. Entonces era la manera de engañar en aquel entonces que Satanás utilizaba. Esas son características actuales, porque mucha gente hoy en día está viendo los horóscopos, dice que es un poco
difícil de entender que hoy en día, en plena fecha 2020, estemos todavía dejándonos guiar, o mucha gente que no conoce del Evangelio se esté dejando guiar por este tipo de cosas. Horóscopos, ya no digamos la gente que va y todavía paga para que le diga lo que tiene que hacer, o mire que dígame lo que dice mi mano, ¿verdad? Aquí dice que debe, ¿verdad? Porque eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Pero la gente va donde le gusta que le hablen bonito. Ahora, vean versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otra característica actual. Todo esto va a suceder. Y otra característica es la apostasía. Y le decía yo hace unos minutos, la apostasía es rebelarse. Rebelarse. Y sabe usted que para rebelarse contra Dios no hace falta dejar de venir a la iglesia. O sea, porque usted deje de venir a la iglesia no es que se está rebelando, no, se está rebelando desde su corazón. Pero un síntoma es posiblemente dejar de congregarse. Puede ser un síntoma, pero no es exclusivo. Pero sí llama mucho la atención. Te deja de congregarse, puede ser muchas razones. Puede ser por salud, puede ser por trabajo, y se va enfriando y se va enfriando. Entonces, Satanás se aprovecha también de esas cosas. Pero la característica esencial es, la apostasía va a venir. ¿Y qué es eso? Rebelarse. Muchos cristianos se van a rebelar. No solo en el ámbito espiritual, sino que la palabra apostasía significa rebelarse en el sentido espiritual, pero también en el sentido político. O sea, usted se rebela contra gobierno X. Dice la Biblia de que Dios pone y quita a las personas, sobre todo a los gobiernos. Y a veces, aunque no querramos, ¿verdad? Pero no nos gusta el candidato que ganó, por decir, en Estados Unidos no nos gusta, pero Dios ahí lo ha dejado. Y va a cumplir los propósitos que Dios quiera, porque Dios así utiliza a los gobernantes. Como dice la Biblia que Dios utilizó a Ciro para hacer volver a la nación de Israel a Jerusalén. Y lo utilizó. Entonces, y eso es lo que hoy en día vemos, rebeldía de muchos cristianos. Miren cómo son las cosas. El cristiano que va con batallas de todo tipo. Yo siempre he dicho, un problema nunca viene solo. Un problema tiene muchos otros que vienen detrás. Entonces nos hemos dado cuenta que hay muchos cristianos que están batallando con enfermedades, no solo el COVID, diferentes enfermedades. Otros problemas financieros, otros amenazas, otros en su familia grandes problemas, otros problemas legales, una demanda, un problema, esto, lo otro. Siempre habrá batallas grandes que estamos librando. Y mire cómo son las cosas. Y hay cristianos que les ha valido nada el evangelio. Y andan bien tranquilos, campantes y hasta con pisto en la bolsa. Y eso es lo que confunde al cristiano de hoy en día. Y yo que ando buscando de Dios y no ando pero ni para comerme un pan, ni con frijolito. ¿Ah? Y el otro que anda lejos de Dios, le abundan las cosas. Entonces, eso es lo que confunde. Ahora, usted dice, entonces es culpa de Dios. No, son características actuales. Satanás está bien interesado en confundir al cristiano. ¿Se acuerdan ustedes de los exámenes que ponían a veces los profesores? Hombre, los de hoy en día, como son en línea, abren cuaderno y todo, ¿verdad? Pero, recuerdo cuando se hacían los exámenes, pero aquellos exámenes matones, hermano. Que si usted no se guayabeaba las 25 o 30 respuestas, hermano, quién sabe si sobrevivía. Entonces, mire, le decían a usted, mire, vaya, ponga la respuesta, vea. Pero a veces cambiaban la manera de contestar y le daban la respuesta solo para que subrayara. 3 respuestas posibles, pero una es la correcta. Pero no existe, o sea, no dejaba de existir aquel profesor o aquella profesora que le ponía cascaritas a uno ahora en el camino, que le ponía respuestas parecidas, pero no eran igual. ¿Y cuántos nos fuimos en la cascarita que nos dejó el profesor allí? Porque, ¡ay, qué fácil! En la primera que iba a subrayar, porque así se aloca a veces el estudiante.
Como se ha guayabeado tanto que las respuestas le van saliendo por el otro oído, entonces antes que se le olvide todo dice responder lo más rápido que se puede. Y después se da cuenta que se equivocó en todas porque muchas eran parecidas las respuestas. Entonces, eso le está pasando al cristiano de hoy en día. A veces se confunde porque dice que busca de Dios, hace el esfuerzo, trata de agradar a Dios y las cosas no le salen bien. Y ve el que anda mal, no, hombre, anda bien nítido, bien tranquilo. Entonces ahí se confunde usted. Esa es una característica actual. ¿Quién le ha dicho a usted de que, porque veamos las apariencias, porque dice también por ahí las cosas, las personas, dice, las apariencias engañan. Dice la Biblia, Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero rebelarse, la apostasía de hoy en día es otra característica. Mire, yo platicaba con algunos pastores también, no ayer, sino desde hace varios días. Y realmente no está nada fácil. Las iglesias financieramente. No está nada fácil. No está nada fácil. Ahora, comprendemos obviamente que la crisis ha venido a golpear a la mayoría de personas. Lo comprendemos. Y sabemos. Pero es plan de Dios esto. Ahora, no me quiero ir un poco muy lejos, pero hay tantas cosas, ¿verdad? Gobiernos confabulando contra la sociedad. Por ejemplo, usted a veces, sí, que gane fulano, que gane fulano. Ay, y si supiéramos todo el montón de manzanas podridas que traen en sus planes de gobierno. Si supiéramos todas las granadas de manos que traen los diferentes gobiernos. No estoy hablando ni acusando a un gobierno exclusivo, no, pero traen veneno que no nos damos cuenta. ¿Ves? ¿Sabe quién se da cuenta? Solo aquel que lee su Biblia, pide la dirección de Dios y ve lo que está pasando en la actualidad. Eso significa aquel cristiano que está en su trinchera, no aquel que sale, ay, el primerito que se lo echan. El que anda viendo y en el suelo arrastrándose y de repente suenan las balas y se agacha y no puede ni ir a tomar agua porque aguantándose porque lo van a echar y ese es el cristiano que está batallando. Era aquel que le vale todo, que no le importa el llamado de Dios, no de los hombres. Recuerde que un día vamos a estar delante de Cristo. Y estoy hablando de los cristianos. Entonces ahí nos vamos a ver delante de Cristo y Él nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Te acordás aquella cuestioncita que dijiste que ibas a hacer esto? Sí, Señor, sí. No me acordaba, Señor, pero a mí nunca se me olvida nada, dice Jesús. ¿Y qué pasó? No, es que la verdad que no, sí, solo yo llegaba. No, si el trato es directo conmigo, dice Jesús. Si hay de dejar a los demás. Si vos estás tratando conmigo, que hagan los demás a usted que no le interese. Usted va a responder por su vida misma. Y los hijos de Dios sabemos que esto así será. No es ninguna broma, no es ninguna película. Porque esa es otra estrategia y característica de Satanás de los tiempos actuales. Que le llega a hacer pensar al cristiano o a hacerle dudar de las escrituras. Es que el enemigo es tan astuto. Imagínense que al mismo Jesús tentó, no, si es un sinvergüenza, hermano. Y nosotros que antes no sabemos Juan 3:16, hermano. Le vamos a hacer frente a Satanás. Claro, no lo enfrente. No, apéguese a Dios. Y Dios lo va a defender. Pero veamos las características del tiempo actual. La apostasía, dice el versículo 4,
en versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. O sea, pero la apostasía y lo anterior, ¿verdad? Dejarse conturbar o dejarse confundir por las diferentes maneras que Satanás utiliza, todas esas cosas van a suceder antes. La apostasía se sucederá antes, pero luego la iglesia haya sido arrebatada, entonces aparece el anticristo. Quiero irme un poco por la cuestión política a nivel mundial. ¿Cómo están los gobiernos actualmente? Están tambaleándose, hermanos. Hay organizaciones mundiales que llevan una agenda que cumplir. Una agenda. Y que se disfraza bajo el dominio de la cuestión de la salud. Va, y le dije ya todo. El que hoy entienda, ¿verdad? Pero llevan agendas. No crea que de un gobierno X, de un país, no. Agendas de grandes élites, no políticas, no. Gente que manda detrás de todo eso. Claro, detrás de todo esto está Satanás mismo dominando a esta gente. Y les han dado agendas. ¿Qué tipo de agendas? El 14 de mayo de este año que pasamos, estamos todavía, había que es exactamente el cumplimiento de uno de los aniversarios de establecimiento de Estado de Israel. Había una agenda que se iba a cumplir pseudo religiosa, pero yo diría político religiosa. El Papa iba a reunir un montón de gente. La pandemia lo hizo pedazos, pero eso no impidió. Entonces, hay gobiernos. Por ejemplo, hoy que hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, ya va a ver usted cómo las cosas van cambiando, así como Dios las ha dejado y las ha predestinado, porque todo esto es plan de Dios. Entonces, nosotros posiblemente no veamos nada, pero lo van a ver nuestros hijos. O sea, viene esto. Y el que está cerca, pensando, analizando, leyendo su Biblia, viendo los momentos como están, mire, ese no se deja llevar, ese nunca se aburre. El cristiano que está así, despierto, con una mente despierta, mire, él sabe que todo se sigue cumpliendo. Y no duda de la palabra de Dios. Pero algunos están así como que, es que esto, ay, yo creí que el evangelio era algo más. Es que algunos venimos por los dulces que Dios nos da, hermanos. Ayer hicieron algunos concursos allá en la actividad que andábamos. Y nos hicieron ponernos a jugar como que éramos niños todos. No me gustó eso. Pero ni modo, había que participar por amor a los niños y traerle algo a los niños. Pero lamentablemente a veces el cristiano se pone así bien infantil. Es que el hermano no me saluda, es que no me habla. ¿Y por qué usted no va y no le habla? ¿Por qué no va usted y arregla las situaciones o las habla? O le dice, Señor, esto y esto está pasando. Entonces Dios algo tiene que escucharnos. Ahora, vea lo que dice, vendrá la apostasía. Entonces aparecerá, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y lo llama también el hijo de perdición, Satanás. El versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es actualmente para comenzar. Pero tendrá su cumplimiento completo en la tribulación. Porque ahorita Satanás se está oponiendo a la obra de Dios como usted no tiene idea. Y utiliza y mueve los hilos religiosos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero decía por ahí alguien que representa el pensamiento religioso, pues digamos, por lo general, mayoritario. No, decía, ahora la iglesia, no la iglesia cristiana, ahora ya acepta a las personas que piensan de manera diferente. Solo oiga bien lo que le voy a decir. Que alguien piense diferente no significa que Dios piense de esa manera. Que usted piense diferente con respecto al matrimonio que Dios instituyó y a otras cosas, ¿verdad?
a la salvación, eso no va a cambiar lo que Dios ya estableció. Entonces, las iglesias lamentablemente a veces no nos damos cuenta. Estamos todos batallando entre unos y otros. No, si es que es Satanás el que está manipulando la mente de mucha gente, el corazón de mucha gente. ¿Usted cree que cuando alguien ataca directamente a una iglesia o a un líder espiritual, usted cree que están atentando contra la iglesia? No, están atentando contra Dios mismo y la obra que Él ha dejado. O sea, no están atacando a un hombre, no están atacando a un ministerio, están atacando a Dios mismo. Y lamentablemente muchos cristianos no nos damos cuenta en eso. No nos damos cuenta. Y sí, mire, tenga cuidado. La cuestión política, tenga mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Los pleitos políticos toda la vida van a existir, hermano. Siempre van a estar agarrándose, ¿verdad? Y abrazándose en la foto. Y agarrándose y abrazándose en la foto. Ay, déjenlos. Hay que se den duro ellos. Pero la iglesia no está para que los políticos jueguen con la mente de ellos. Allá usted sí se deja llevar por esa gente. Ellos llevan una agenda. Nosotros llevamos la agenda de Cristo, hermanos. Pues ellos tienen su gente a quien sirven. Ellos, los políticos, tienen su gente a quien sirven. Nosotros tenemos a quien servimos, hermano. Y no tienen que movernos la manera de pensar. Yo no voy a cambiar a Cristo porque alguien me prometió esto, un par de guacales, un par de láminas. No, yo no voy a cambiar a Cristo por esa gente. Y allá usted sí se deja cambiar por esa gente. Ellos no murieron por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y gobiernos vienen y gobiernos se van, hermano. Pero Cristo permanece. Entonces, a veces estas cosas nos hacen, y sabe, son cortinas de humo que Satanás utiliza. Por eso en política, en cuestiones incluso de deportes, no, hombre, eso, mire, no se meta a pleitos con ninguno de los hermanos ni con nadie más por esas cosas. Pero mire otra característica. Dice que el hombre de pecado, dice allí, el hijo, dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a manifestar, oiga bien, pero antes de eso vendrá la apostasía, que es la actual, la que tenemos en la actualidad. Y no es de nuestros tiempos, viene de hace muchos años para acá. Pero hoy es más. Ahora, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo 4 tiene especial cumplimiento en la tribulación. El anticristo hará pacto con la nación de Israel. Y el pueblo de Israel lo va a pactar con el anticristo. Mire, hay crisis que llegan, pero hay crisis creadas. Y yo pienso, y no me equivoco, en que las crisis que vemos son creadas, hermano. Pero solo le voy a explicar por qué. Ahorita, la crisis financiera está hundiendo los mercados internacionales. Se mueve el problema, la cuestión del petróleo, se pelearon por allá en Irak, Irán y allá hubo un problema. Uno de esos grandes magnates decidió subir el precio del petróleo. Entonces ya todo eso nos viene a afectar a nosotros los demás países que no producimos ese tipo de cosas. Entonces, la crisis financiera, la crisis política, entonces todo se va encaminando a que actualmente todo el mundo busca un líder. Un líder. Así se está yendo todo, se está preparando todo. Así se está formando todo. Financieramente, los países están buscando cómo salir adelante. Políticamente, todo mundo, ¿verdad? Le están sacando los trapos sucios. Religiosamente, en igual forma. Espiritualmente, hay una crisis de muchos aspectos. Hay una crisis de líderes.
Entonces, ahorita todo se está preparando, hermanos, como para que el anticristo aparezca. No ha aparecido todavía, pero se está preparando. ¿Sabe qué dice la gente? Es que ya nos cansamos de ver a esta gente que se aprovecha de nosotros, ¿verdad? Y sí, y esto, sí. Por eso es que cuando aparezca el anticristo, cuando la iglesia de Cristo ya no esté, todo el mundo, no, hombre, si con los brazos abiertos, recibamos a este, que este nos va a sacar adelante de la crisis que tenemos. Y aparece el anticristo, bien trajeado, pero no como yo, ¿verdad? Y aparece un gran líder. Este no se ha dejado corromper por nada ni nadie. Este lo sigue en las masas. Uy, es el anticristo. Y va a ser un hombre, mire, así que va a llenar el perfil de lo que el mundo necesita. El perfil psicológico. Mire, hasta la manera de hablar va a ser un hombre que le está mintiendo en su propia cara y la gente, sí, sí. Pues esas son las características. Dicen que el que se quiere morir, aunque lo entierren parado. Esas son las características. Yo no estoy hablando ni de nada ni de nadie. Solo estoy diciendo que todo se está preparando. Que los países ya no quieren a muchos de sus gobernantes. Que la crisis financiera está agobiando a todo mundo. Que la crisis religiosa ya no se diga. Que los políticos, mire, que la sociedad ya está cansada. Otra cosa es, mueve mucho la mente de las personas aquellos que comienzan a pelear por las cuestiones aparentemente la cuestión del cambio climático. Y mire, disfrácese usted como un gran líder y comience a hablar que hay que cuidar esto, se gana todo el mundo. Aunque no haga nada, ¿va? Entonces, todo el mundo está así. Por eso es que cuando el anticristo aparezca, todo el mundo, no, hombre, si lo van a besar, lo van a adorar, hombre. En mis días decían, ay, lo van a seguir y lo van a idolatrar. Porque todo se está preparando. Entonces, esta cuestión que nosotros vemos que va a aparecer el anticristo, nosotros no lo vamos a conocer, pero ya hay prototipos, hermano. ¿Sabe usted qué es un prototipo ahora? Es un modelo a escala, ¿va? Como cuando usted va a hacer una piscucha y hace la primera, no, esta no me quedó bien, esta agarra para los lados. Y entonces hace otra, son prototipos. Mientras hace el que cumpla las funciones que usted quiere que cumpla. Entonces hay prototipos ya del anticristo. Prototipos. Esto lo vienen predicando desde hace muchos años. Muchos decían, es que el Papa es el anticristo, decían algunos. Otros decían, es que es fulano de tal, es que es fulano de tal, otros decían, es que Bin Laden es el anticristo. Decían, claro, la gente siempre está poniéndole nombres a las personas, pero no se le olvide algo, la iglesia no se va a dar cuenta quién es el anticristo, no lo vamos a conocer. Pero sí, ya todo se está preparando, hermano. Se está preparando para que el escenario, como cuando va a haber una toma de posesión, vea, ya están preparando todo el sonido, las pancartas, las vallas y todo, y la seguridad. Así está ahorita el mundo. Pero mientras eso sucede, el cristiano está en otras cosas. Está en el Facebook, está compartiendo y no necesariamente las predicaciones. Está siguiendo los youtubers y los tutubers y los eltubers y todos los que tienen tubers. Y está en los juegos, porque Satanás es experto en entretenernos. Y yo no digo que eso sea satánico, yo digo que Satanás utiliza estas cosas para distraer nuestra mente. Y le está metiendo uno y otra cosa, y chambres, y esto, y bolas, y aquí, y allá, y que sí, y entonces ya no, y ya. Eso es lo que Satanás quiere. Y todo mundo, ese es como en una competencia. Están en una carrera y están todos, y comienzan los primeros accidentes.
Y entre dos se hicieron pedazos y agarraron fuego. Y siguen corriendo los otros vehículos. Y entonces y comienzan unos a detenerse. ¿Sí? Vamos a auxiliarlo. Claro, no es que sea falta de compañerismo. No, hay gente dedicada para hacer eso. Pero los demás que están en la competencia tienen que seguir y tienen que seguir. Y algunos se detienen. Ay, pobrecito mi amigo, yo me detengo. Así está el cristiano hoy en día. Yo no digo que haya que dejarlo. Yo digo, se está distrayendo. Y cuando se da cuenta, ya está igual. Ya no quiere nada con Dios. Ya no quiere leer su Biblia. Está desanimado. Tiene problemas familiares. Problemas de todo tipo. Sentimentales. Porque miren, los problemas sentimentales, yo le diría, son los problemas que más dañan la vida del cristiano. Los problemas sentimentales. ¿Cuáles son los problemas sentimentales? Los problemas cuando, mire, están los sentimientos de por medio. Eso lo bota rápido. Pero, ve lo que dice también. Está en la competencia. Y todo el mundo está distraído. Y la humazón y los carros echando fuego y están destruidos. Y el cristiano es aquel que no, sigue la competencia. No por alcanzar salvación, no. Por encontrarse con Cristo. Sigue caminando. Sigue batallando. Sigue adelante. No se deja, mire, no se deja apantallar por una cortina de humo. El que se deja apantallar por una cortina de humo, ay, ahí nomás se detuvo y ya no quiso seguir. Le dio miedo. Se turbó en la competencia. Le asustó el escape roto de los otros carros. Los escapes rotos. Ay, me dio miedo, ya no sigo. Y así hay muchos cristianos ahorita. Les dio miedo. Y ya no quieren seguir. Y se les olvidó que van corriendo a la meta a encontrarse con Cristo. Entonces, pero estas cosas van a pasar, digo, son características del tiempo actual. Otra cosa, y ya vamos finalizando. Entonces dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículos 6 y 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad, hermano? El misterio de la iniquidad es los planes satánicos que hay en la actualidad para detener el avance del evangelio. Esos son. El misterio de la iniquidad es cuando Satanás se encarga de hacer tropezar al cristiano. El misterio de la iniquidad tiene que ver con que al cristiano que trata de hacer las cosas bien, mire, la vida no le es tan fácil. Y va tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, o fracaso tras fracaso. El misterio de iniquidad es aquel que Satanás domina, en donde le hace pensar a usted que usted está equivocado, aún siguiendo el evangelio. Y cuanto más busca de Dios, más se decide por Dios, peor le salen las cosas. Ese es el misterio de la iniquidad. Que Satanás le quiere hacer pensar que usted está equivocado, cuando no es así. Vea usted lo que se predica por personas muy famosas. Vaya a ver lo que están dándole de pasto a las iglesias. Esa es parte del misterio de iniquidad. Yo no digo, son satánicos, yo digo, es parte del misterio de iniquidad. Que a veces los pastores predicamos lo que nuestra carne nos dice. Y mi carne me dice que yo tengo que hablar de mí, de mi familia, de mis carros, de lo que he logrado yo. Ese es el misterio de la iniquidad. Satanás se encarga, ¿verdad?, de ponerle cascaritas al cristiano. Los pastores a veces nos dejamos llevar por otras cosas. No aprovechamos lo que Dios nos ha puesto, los recursos que nos ha puesto, y decidimos entretener a la gente. Las iglesias no están para entretener, hermanos, para eso están los circos. Las iglesias estamos para enseñar, hermanos. Para enseñar. Y no solo para eso, para demostrar que a través de la bendita palabra las almas se tienen que seguir salvando. Y dice que aquí se nos cayó el evangelismo, pero no significa que usted y yo no lo debemos hacer, pues. Usted en su casa predique, sus vecinos, tanto más cuanto veáis que la venida del Señor se acerca, dice la Escritura. Vamos a ir finalizando. Versículos 6 y 7 hablan, hay al quien al tiempo lo presente, lo detiene y dice,
porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muchos comentaristas dicen que el Espíritu Santo está deteniendo que el anticristo haga su aparición, porque mientras el Espíritu Santo esté con la iglesia, porque la iglesia no ha sido arrebatada todavía, entonces todavía no aparece el anticristo. Y así es. Otros dicen que el ministerio, quien al presente lo detiene es cierta idea o ideales de gobiernos, pero no estoy hablando de gobiernos humanos, sino espirituales. Pero trátese de lo que sea, todavía el anticristo está siendo detenido. No hace su aparición, no la va a hacer. Pero ya le construyeron la autopista donde va a transitar, hermanos. Y cuando haga esa aparición va a ser tan emblemática, hermanos, que va a pantallar a todo mundo, hermanos. Entonces, para eso es que la iglesia tiene que estar preparada. Son características actuales. Entonces, el cristiano, cuanto más vea esas cosas, estar más atento, no dejarse llevar por todo espíritu que le dice cosas, le hace pensar situaciones, reconocer que Cristo está a las puertas, está ya su venida, pronto. Viene la cuestión de las vacunas contra el famoso COVID. Hay mucha gente que está hablando que hay confabulaciones de los gobiernos. Mire, hermano, hay que vean qué hacen. Lo que tenemos que estar pendientes nosotros es no dejar de hacer la obra de Dios y su voluntad. Porque entonces, cuando más veamos estas cosas, es cuando Cristo está más cerca. Y pronto seremos arrebatados. Y hagamos lo que tenemos que hacer todos los días. Pero nunca se nos olvide que tarde o temprano Cristo vendrá y nos va a arrebatar. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Vamos ahora. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, por esta palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Señor, aquí estamos, agradándote, obedeciéndote, buscándote, escuchando esta bendita palabra. Bendice a aquellos, Señor, que fielmente, Señor, han venido a escucharla. Bendice a aquellos que también, Señor, están a la distancia, sintonizando, Señor, este programa, esta predicación, Señor, y están siendo instruidos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos llene de paz, nos conforte, aquel que está batallando, aquel que está pasando días y momentos difíciles, aquel que batalla contra enfermedades, contra problemas que no puede resolver. Señor, tú sabrás todo aquel que está sufriendo, aquella persona, aquella familia que ha perdido un ser querido. Fortalece, Señor, a cada una de esas familias y esos corazones. Gracias, Señor, te damos por un día más que tú nos das de podernos congregar. Gracias, Padre bendito. Ahora, si usted no ha entregado su vida a Cristo, ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor, hermanos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino, pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar
mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Bendice la reunión que en unos minutos se va a realizar. Bendice el evento de esta tarde a las 4. Bendice a aquellos que esta mañana hemos venido a adorarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga. No olvidemos, a las 4 de la tarde nos vemos. Los hermanos de Escuela Bíblica nos quedamos un ratito a una reunión muy importante.